Amigos, el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es un economista muy destacado. Ha sido jefe de investigaciones económicas del Banco Central de Venezuela y opina permanentemente sobre la economía venezolana. Un tema para comenzar que tiene que ver con esa declaración que dio la ministra de Educación. No podemos firmar contrato colectivo con los maestros porque no hay dinero para pagar contratos colectivos. José, primera pregunta, dándote la bienvenida. ¿Cierto que el gobierno no tiene para pagar, por ejemplo, $50, que sería una cosa irrisoria, a los venezolanos que trabajan en la administración pública? Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación a tu programa. Mi respuesta siempre ha sido, a contrapelo de muchos colegas que argumentan que no hay cómo pagar, yo digo que sí hay cómo pagar. Depende del monto. Si vas a colocar el salario mínimo, lo vas a situar en el valor de la canasta alimentaria, digamos $450, no hay para pagarlo. Yo no soy demagogo de oficio ni profesional de la irresponsabilidad para decir que, bueno, vayan al Banco Central, pidan papelillos prestados y inunden el país de dinero inorgánico y llegamos a una situación peor. Pero yo he argumentado que sí hay plata. Y mis cuentas hasta el mes pasado apuntaban a unos 27.000 millones de dólares que va a recibir el gobierno por distintos conceptos, a saber, exportaciones petroleras. El precio petrolero está en un buen nivel, $75 por barril. eh, el impuesto al valor agregado IVA, el impuesto a las grandes transacciones financieras, el impuesto sobre la renta, el arancel de aduana, que se recauda poco, otras exportaciones que está haciendo el gobierno de oro y otros minerales, distintos minerales, el impuesto a la renta no petrolero. Todo eso conforma una situación donde puede haber unos 27.000 millones de ingresos netos superiores a los del año pasado. A lo cual se añade ahora dos circunstancias. Bueno, una que ya conocíamos, que es que el gobierno tiene plata en el exterior, eso no te quepa la menor duda, lo puedes escribir. Se habla de fondos en Qatar, fondos en Emiratos Unidos, que fueron trasladados cuando la crisis de Rusia, digamos las sanciones a Rusia, y ahí hay unos 4.000, 5.000 millones de dólares, que es lo que el gobierno usa. Tú dices, bueno, vamos a financiar otra cosa, entonces aparecieron de repente 50 o 100 millones, bueno, salen de ahí esos fondos. Y con las Ok. circunstancias nuevas, y esto sí es una premisa que te quiero dar, que ya Chevron empezó a entregarle plata a Maduro, al gobierno. La información. Permíteme preguntarte, allí se generó una leyenda urbana de que el gobierno norteamericano había dicho que no, que eso era exclusiva para cobrar la deuda que el gobierno tenía con Chevron. Explícanos cómo es eso, qué es lo que se está quedando Chevron y qué es lo que le está entregando al Ejecutivo Nacional. Bueno, el punto es que Chevron tiene uno de los yacimientos de los campos petroleros más importantes, que tiene 100 años ya prácticamente, que era antes de la Texaco, en el estado Zulia, llamado Petroboscán. Eso estuvo inactivo durante mucho tiempo. Ya Chevron empieza a activarlo y a producir petróleo, más los otros campos que tiene. El hecho es que Chevron, que siempre se quedó en Venezuela, pasó de producir 50.000 barriles de petróleo a 90.000 actualmente, y se estima que va a llegar a 150.000 a finales de año, o un poco más, un poco menos. El hecho cierto es que Chevron está exportando y con una ventaja con respecto a las exportaciones de PDVSA, y es que Chevron usa sus propios barcos, con lo cual no paga flete, o mejor dicho, el flete es menor. Segundo lugar, que Chevron no tiene que cruzar el Atlántico, el Pacífico, mejor dicho, para mandar el petróleo a la China. El barco que sale de la barra del lago de Maracaibo, que sale de José, tiene que tomar rumbo norte, luego ir por Panamá, mejor dicho, rumbo sur, por Panamá, pasar el canal de Panamá y de allí 21, 22 días para llegar a Asia, mientras que el cargamento que sale de Chevron de la barra del lago de Maracaibo o de otro puerto en el estado Anzoátegui tarda 3 días o 2 días en llegar a la costa este de los Estados Unidos, a las refinerías de Chevron. Entonces, obviamente le da una ventaja enorme. Y además, en tercer lugar, es un crudo que se vende sin descuento, a diferencia del crudo que va al Asia, que tiene que competir con el crudo ruso Ural, que le está aplicando un descuento de $10 a la China y a la India para poder colocar y competir y desplazar el crudo venezolano. Entonces, o sea, que esa plata está llegando a Chevron. Ahora, Chevron como tal no puede darle
plata a Maduro directamente, pero sí le puede dar con las empresas mixtas, Ok. con la empresa mixta, y es lo que yo creo que está pasando. Ya la información que tenemos, te lo estoy dando de verdad como primicia, Ujú. creo que esto no ha salido en la prensa, que ya Chevron está inyectando plata en el mercado cambiario, está vendiendo los dólares, no le puede dar dólares, entonces le da bolívares. Entonces, ¿qué es lo que hace Chevron? Vende la plata a través de los bancos en el mercado cambiario, hace los bolívares y con los bolívares le paga al gobierno de Nicolás Maduro. Y eso era Incluso lógico, Juan Carlos. si se lo puede vender directamente al al No, gobierno, no, a través del bicentenario, se no, coloca no, el no, bicentenario, ¿no? no, pero óyeme, Ah, óyeme, óyeme, óyeme. Chevron no puede venderle plata al Banco Central, ok. porque el Banco Central está sancionado. Pero sí Entonces, al bicentenario, no, pero, a la banca privada. pero es que lo que pasa es que, o sea, Ajá, Chevron tiene los dólares. Entonces, ujú, Chevron tiene que tener una red de bancos en Venezuela que ok. tengan corresponsales en el exterior, que tengan una cadena digamos, Mm, de corresponsalías, etcétera, y eso no es el caso ni Bicentenario ni Venezuela, esos son ok, dos o tres grandes bancos en Venezuela que muy son bien. bancos internacionales y que tienen una red de agencia y de corresponsalía. Entonces venden los dólares, Ajá. hacen los bolívares y le pagan al gobierno lo que no le puede. Entonces el mercado se está llenando de dólares otra vez. Entonces el cuento de que no hay plata no es cierto, Ah, ok. no es cierto, sí se puede pagar. ¿Cuánto resiste un aumento con esos ingresos que nos estás mencionando de 27.000 millones de dólares? ¿Cuánto podría resistir el gobierno? Son 6.000. Ellos dicen que son 6 millones de empleados públicos. A mí me parece una barbaridad que pasamos de 2,5 millones a 6 millones de empleados No, públicos. no, 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 no. Coméntanos. Mira, hay gente que está hablando sin ver los datos. Fíjese, ¿quiénes ganan salario mínimo? Ganan salario mínimo los 5.200.000 o 300.000, porque eso se va actualizando, porque se mueren pensionados, entran pensionados del Seguro Social. Digamos, 5.200.000. La administración pública, que se, hay economistas que no saben que la nómina pública se redujo en un 40%. El ajuste macroeconómico ¿Mm? más draconiano que ha habido en el planeta Tierra lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela. Redujo la nómina pública casi en un 40% en 3 años. Ok. Lo que queda aquí de administración pública en Venezuela es los maestros con nóminas reducidas, el personal de salud con nóminas reducidas por las renuncias, las Fuerzas Armadas y Policiales reducidas igualmente por las renuncias. O sea, la salida de policías, de guardias nacionales, de miembros del ejército que cobran salario mínimo o salario, se ha reducido. Entonces, Ok. esa nómina era de 3 millones de personas. Ahora, según los cálculos que yo tengo, debe estar como en 1.100.000 personas Ajá. máximo. Malos Claro, pensionados. malos pensionados. Para mí, con todo esa suma, se puede pagar entre 100 y 150 dólares mensuales, que sería un gasto de aproximadamente 7.500 millones de dólares al año. Y le quedan todavía a Maduro 20.000 millones. Ya. Ahora, por eso te está diciendo, Juan Carlos, ¿puede pagar 500 dólares? Yo creo que yo desearía, porque es que yo lo recibo además. O sea, yo no estoy Claro. hablando teóricamente, no estoy hablando como un ejercicio académico. Yo soy pensionado y yo recibo mis 6 dólares. Y soy profesor de la universidad y recibo 8 porque no tengo la dedicación completa. Entonces, que a mí me beneficia. Yo digo, bueno, que paguen 500. Es que yo sé que no se puede pagar 500. Yo no, Ok. yo no puedo actuar en esto demagógicamente, porque una cosa que yo he criticado acá es que el gobierno utilizó al Banco Central para financiarse. Entonces, no le voy a decir ahora que yo, como me van a pagar a mí, bueno, financiense irresponsablemente, creen más inflación para que después la inflación se devuelva contra todos los venezolanos y los termine de barrer. Eso lo Pero sabe la gente, eso lo sabe la gente. La gente es no quiere correcto, aumento así inflacionario, la es, gente quiere aumento no que sea inflacionario, real. sí, Ajá. genuino, dinero genuino. O Porque sea que créeme, podríamos entonces, entre 100 y 150 dólares podría soportar las arcas públicas el aumento. sin generar presiones inflacionarias importantes. Muy bien. Porque Entonces sí, la pregunta es, si le está produciendo un daño electoral a Maduro tremendo, ahora no le voy a preguntar al economista, sino al dirigente político, que también lo eres y lo ha sido muy destacado. ¿Cuál es la jugada de Maduro? ¿O está esperando el momento electoral más cercano para lanzar un aumento que le consiga rédito electoral? yo creo que puede haber más, pero yo ahora tengo dos explicaciones para esto. Uno, que Maduro quiere desgastar el movimiento. Ellos son especialistas en desgastarlo, que el movimiento corra, se desgaste, la protesta se va desgastando con el tiempo.
para después agarrar los cansados y decretar el aumento. Entonces, que no se vea como una victoria del movimiento de los trabajadores, sino como una concesión del gobierno. Y la otra tesis es que Maduro quiere dar el mínimo aumento en lo que va de 2023. Ayer, 13 de febrero, 13 de marzo, Juan Carlos, se cumplió un año que se decretó un aumento salarial, un año. Y la inflación en ese periodo ha sido prácticamente de 500%. O sea, eso es un crimen. Eso no se ha visto en ningún. Es el peor ajuste macroeconómico, un ajuste, yo lo llamaría sanguinario, que se hizo contra el pueblo venezolano. Ahora, volviendo al tema que me estás diciendo, yo creo que la economía puede soportar un aumento genuino, con ingreso salarial, digamos, con dinero fresco, porque una cosa es, Juan Carlos, y la gente que nos va a oír o nos va a escuchar, que tú le digas al Banco Central, mira, aquí yo tengo un papelito, ¿verdad? Que lo emite PDVSA, se llama un bono, ¿verdad? Que no tiene valor, y lo llevo al Banco Central. El banco dice, dame el bono, y yo te doy la plata. Eso es lo que se llama dinero inorgánico. Entonces, ¿cuál es el respaldo que tiene esa plata? Unos papeles que no valen nada. Esa es una forma de financiar, y eso es lo que nos llevó a la hiperinflación. La otra es que yo me aparezca con unos depósitos en dólares y le digo, mira, aquí están los depósitos, los dólares, toma Banco Central o toma la banca, aquí está. Entonces, el Banco Central crea los bolívares. ¿Sobre qué base? Sobre los dólares. Con esos dólares yo puedo comprar bien en el exterior, puedo comprar cualquier tipo de bien, pero con los bonos de PDVSA no puedo. Ese es dinero orgánico. Eso hace una Muy bien, diferencia en el aumento salarial. Con eso estoy de acuerdo yo, muy bien. que se Mira, haga de esa manera y se compensaría, porque es otra cosa, y con esto determino, es que ni siquiera estamos pidiendo un aumento salarial. Lo que estamos pidiendo es una compensación por lo que ha claro, perdido el trabajador. por el inmenso daño que se le ha hecho. Mira, para el retorno, José, quisiera hablar un poco del tema petróleos de Venezuela. Venezuela es y ha sido más de 100 años un país prácticamente monoexportador. Nuestra única poderosa fuente de ingreso es el petróleo. Hay propuestas de privatizar petróleos de Venezuela. Hay propuestas de relanzar petróleos de Venezuela con propiedad estatal, porque petróleos de Venezuela no fue nacionalizada. Petróleos de Venezuela fue estatizada por el gobierno de Carlos Andrés Pérez, por No, allá, perdón, por Juan el Carlos, año 70. pero Dime. una corrección, no fue estatizada. Fueron estatizadas las compañías que operaban y se transformó en PDVSA. Claro, eso, o sea, pasó a manos del Estado, no a Es manos correcto. del ciudadano Es, venezolano. Al retorno, quiero escuchar la opinión de José Guerra. ¿Privatización o relanzamiento de nuestra industria petrolera? Ya regresamos.